Televidente bom menino outra edição de Time Out. Agora em Time Out nós vamos pedir de carreira grande que temos um lugar de Drag Wars dia 27 e 28 de março aí na Palomarga. Nos invitaram para Aue, depois que nós miramos tremendo car show, já sabe o último, de senhores Felipe Checo Burnett e José Toledo de JT Promoters. Nós vamos Time Out corrica, se daqui nós estamos conversando com tanto José e Checo. Presidente, danke porque nos junto con los señores Checo Burnett y José Toledo. Empiezo con Checo. Checo, te espero que el nervio nada baja de ya sabe últimamente después de un car show exitoso. ¿Qué conocí? Ok, o motor está seguindo. Eu estamos vendo turcos para arriba. Já tu auto não está claro. Dus tu rende bem show. Dus já vou para o auto não está claro. Dus já vou sair agora tu coisa que está para arriba e começa a testing. Tremendo. Señor Toledo, los drivers ya vienen. Sí, ya los drivers están en camino. El viernes llega Boris Rojas, que es el que copilota el Freddy's Back y está encargado de los controles del Roman Toy, que es el carro más rápido de calle que traemos. Sí. Ahora mismo sí. Oí algo que están restando los 8 cilindros que hay aquí. Sí, pues mira, la cosa tomó un giro inesperado. Es un giro bueno, para la fanaticada va a ser muy bueno y para los 8 cilindros va a ser mejor porque van a coger la pele de su vida. Boris se enfrenta al carro de Berti, que es un 8 cilindros muy bueno, corriendo los 740. Berti Cock. Okay. Sí, él corre los 740 con doble sistema de nitro. Nosotros estamos por ahí con él, para correr con él. Sí. Y entonces el R7 de calle, pues vamos a correr con un Mustang que es de aquí también. Que no recuerdo bien el nombre, pero es un Mustang azul. Creo que es uno de los únicos que... Tengo entendido que Mikey Cruzet también corre. Bueno, se supone que Mikey Cruzet corra con el carro de calle, porque él es el carro de calle aquí, representando la isla más rápido que hay, 4 cilindros, y nosotros venimos representando los Estados Unidos rotativos. La batalla era bien buena, estaba para darse, pero actualmente pues no hemos llegado a ningún acuerdo, él no me ha llamado, no creo que se va a presentar, él tenía unos problemitas, no sé si se va a presentar, pero si se presenta también tenemos para él, porque va a coger lo de él. Nosotros venimos bien preparados para él y para el Mustang, para presentarle bien lo que ¿Qué parece, señor? ¿Están preparados para su carro también? Bueno, yo le digo a Aruba que se prepare, que nosotros venimos bien preparados. Pues siempre Aruba saca cara de cuenta aquí. Pues ahora que pienso que mi padre siempre no está. Sí, pero aparentemente está viniendo con 3 trabucos. Bom, está vindo com 3 bons autos, seguro que sim. Não está extreme sport, não se acostumar com ele, pero tá auto bom e com a batalha. É importante tá trobe para botar show, para ir na WAC. E também a mim a você tipo na casca, mas agora WAC auto e vou picture bom mesmo yang dinheiro. Wow. Sí, wow. Nice dia. Sí, seguro. ¿Usted ha ido ya para la pista? Sí, ya nosotros hemos tenido conocimiento de la pista, la Lucho la acondiciona muy bien, la mantiene muy bien y nosotros estamos bien contentos, estamos esperando que llegue el show. Trajimos 3 máquinas poderosas, viene la Yarida, que es una Toyota Starler Full Metal, lo que le llaman Full Metal en Estados Unidos, que es como decir tipo calle, pero hecha para pista. Es una guagua motor 3T, motor pequeño, que los que saben de eso pues saben que estamos hablando de un motor bien pequeño, en pies cúbicos, y venimos a dar las clases que venimos. A eso venimos, ya Yarida vino en agosto, dio lo que tenía que dar y ahora viene a representar de nuevo el team de Estados Unidos. Fantástico. Pero evidentemente la clase de Time Out contigo seguimos y vas conversando más con Checo Burnett y José Toledo. Presidente, danke por quedando con nosotros junto con los señores Checo Burnett y José Toledo, preparando para el weekend que también que carrera grande, que está deporte, que está de Drag Wars. Mas tem que pista basta bom preparar. Off é por mim? Sim. Bom, viajar aqui, deliberando com o Lucho e meu outro irmão. Nós decidimos que já que a gente queria traction, nós vindo com um gajo porto-riquenho, porto-riquenho para a América e que ele vai supervisar também parte de lo que se trata de traction. Então vai estar tirando traction junto com nós, para assim dar coaching, quizás, ou assim ter algo extra.
Dus para você nunca tiene dos Make cabeças. sure que el traction está correcto. Sí, exacto. Dos cabeças ama te pensa bem com um. Claro. E naturalmente se qualquer ajuda que vou para raia, pio grátis, para que não. Você welcome. Claro, Dus tudo custa na benefício de carreira. Compara com Oloshi. O timing system tá não está trabalhando bem. Está bastante bom. Está funcionando. Great. Se manque segundo uma peça mais que chega, dus com a para que sei. Pero no seguinte programa, lo me vai trazendo informação mais concreta para clarear também tocando de saque. Fantástico. ¿Cuáles son los tiempos que los tres carros, los mejores tiempos que han puesto? Bueno, mira, tenemos tiempos exitosos. Realmente, tú sabes que esto es un secreto, esto es como los boxeadores, no puedes decir por dónde vas a dar el golpe de knockout. Pero lo único que te digo es que los carros de aquí son competitivos. El de calle de ellos corre los 9 algo, así estamos nosotros más o menos. El otro de ellos corre los 7 altos, nosotros estamos igual. Y el carro negro corre los 7-4. O sea que el show va a ser un show bien bueno. Va a ser un show bien bueno. Yo le digo a la fanaticada pues que vayan, porque va a ser un show no apto para cardíaco. El que parezca el corazón que no vaya. ¿En dónde compiten esos carros en los Estados Unidos? Bueno, nosotros corremos todos los Estados Unidos, estamos en una gira internacional. Son carros campeones, como vuelvo y te repito. Hemos corrido varias partes de Estados Unidos y ahora estamos cubriendo las islas. Fantástico. Great. Outra semana nós também com notícia para botar, mas era tocante de kart na uma página. Yes. E nós também bem que drive run também. Dus nós aqui tá built climax, não? E outra semana nós também tá mais hype ainda. Sobre que general que ahorita não, sabe? Começa na rua que mais gente para esta vai atrair, esta vai ser algo incrível a noite. Drag tem se fanaticada. Seguro. Lá 4-5 mil anos também vai querer aqui. Seguro. Esta vai estar 12 noite. 12 noite. Que dia é carreira com o mercado vai estar? Tudo 12 noite? Tudo 12 noite, sim. E para meia noite você vai estar match race, que é echt wanneer cabeça. Sim, heads up, que está parando essa parena na bem bom e luz está corre bem bom e enquanto com a meta por tempo não, sale bem bom e o aqui chega para mim. Jesus, está mirando. Sim, é para meia noite você vai estar hot e de 12 noites de mês está começando a foi mais trempão e a trobe, nunca sabe, não? Se acaso algo vai mal, menos no domingo para fazer barbecue para ir. Televidente, você cordialmente invitado. Amante de drag, o weekend que também tem coisas grandes na Palomarga. Também tem Drag Wars, que também tem um lugar. Tem 3 senhor auto que vêm de merca, considerado em top de merca, para competir com os gente. Sempre roupa-se com a cara. Que tem caráter internacional, nós não queremos que viaje que também está uma exceção de regra, pero maneira que o maneiro Toledo que está papia, a competência também está forte e Bolsonaro é fanaticada, lo vai gostar seguro. Hope suerte, sabe o hermano. Claro, vamos a blijven de handen buiten niet, hè? Hey, suerte el sábado que viene y vamos a ver. El viernes son los matches, no se lo pierdan, que va a estar para pelo. Gracias, hermano. Prepárense, que lo que trae Yarida y el team de Toledo no está fácil.